A ver, hay historias que están ahí, escondidas a plena vista, en cosas que creemos conocer súper bien. Piensen en algo como las abejas. ¿Qué tanto misterio puede haber? Bueno, pues resulta que su llegada a América es toda una novela. Y la respuesta no es la que nos enseñaron en la escuela. Hoy vamos a desenterrar esa historia que es bastante peliaguda. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Quién fue el que trajo las primeras abejas melíferas, las europeas, las de toda la vida, la Apis mellifera, a nuestro continente? Porque, a ver, la historia oficial nos cuenta una cosa, pero la verdad de verdad, ha estado guardada en archivos por siglos, y ya era hora de que saliera a la luz. Si le preguntan a casi cualquiera, o si abren un libro de texto, la respuesta va a ser la misma. Los colonos ingleses allá por 1617. Caso cerrado. Pero, ¿de verdad? Miren ese signo de interrogación. Ahí, en ese hueco, es donde se esconde la historia real, una que estamos a punto de descubrir. Ok, el aguijón del Nuevo Mundo. Me gusta. Para entender por qué había tanta urgencia por traer abejas de Europa, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos al siglo XVI, a un continente que, créanme, ya tenía su propio zumbido, y era uno muy, pero muy particular. Y cuando digo que zumbaba, no estoy exagerando para nada, para nada. Imaginan la cara de los primeros europeos al llegar y encontrarse con esto. Más de 7,000 especies de abejas nativas conocidas solo en Sudamérica. O sea, era un universo entero de insectos que nunca habían visto. Y claro, estaban totalmente desconcertados. Hay un misionero del siglo XVI, Jean de Lery, que lo resume perfecto. Escuchen lo que escribió. Las abejas de América no se parecen con las nuestras. En lugar de eso, parecen con las pequeñas moscas negras que tenemos en el verano. O sea, para él, esto no eran abejas, eran otra cosa, casi como de otro planeta. Claro, hoy con la ciencia que tenemos, ya sabemos a qué se refería. Estaba hablando de la Trigona spinepes, que por acá se conoce como irapuá. Es una abeja nativa, súper sociable y, ojo con este dato, que es clave, no tiene aguijón. Pero la cosa no paraba ahí. La variedad era alucinante. Otro cronista, Bernabé Cobo, describió un mundo de abejas que parecía sacado de la fantasía. Había unas que vivían bajo tierra, en túneles larguísimos, otras, pues, en los huecos de los árboles, lo normal. Pero es que algunas eran diminutas, del tamaño de un mosquito, y en el otro extremo, unas gigantes que los locales llamaban huancoiros, las que hoy conocemos como abejas carpinteras. Una locura. Bien, miel, cera y peligro. A ver, si había miles de especies de abejas, ¿cuál era el afán de traérselas de Europa? ¿Por qué esa desesperación? Pues la respuesta, como casi siempre, tiene que ver con la necesidad, con dos productos vitales, la miel y la cera, y como dice el título, con el peligro que representaba conseguirlos. El problema era que recolectar miel nativa era como jugar a la lotería. Por un lado, tenías a los cronistas diciendo que era la miel más rica que habían probado en su vida, mejor que la europea. Pero por otro, te podías topar con la miel de la abeja irapuá, que era tóxica. Te provocaba vómitos, diarrea, un desastre. ¿Y por qué? Bueno, la razón es un poquito asquerosa. Resulta que estas abejas usaban excremento de animales para construir sus nidos. Así que claro, la miel se contaminaba. Y por si la miel tóxica no fuera suficiente, estaba el peligro. Uno podría pensar, bueno, sin aguijón no hay problema. Error. Que no tuvieran aguijón no significaba que fueran mansas. Para nada. Un mercenario de la época, Hans Staden, lo cuenta en carne propia. Dice que fue a recoger miel y las abejas lo atacaron con las mandíbulas. Se le prendieron al cuerpo con una fuerza brutal y no lo soltaban. Tuvo que salir corriendo y tirarse al agua del dolor que sentía. Imagínense la escena. Y luego estaba la cera. La cera era importantísima. Piensen que era un recurso estratégico. Se usaba para todo. Para las velas, obviamente, tanto en las casas como en las iglesias. Para sellar grietas en las vasijas de barro. Hasta para quitar callos. Era como el multiusos de la época. ¿El problema? La cera de las abejas de acá era muy oscura, casi negra. Y la verdad, no les gustaba. No se comparaba con la cera europea, que era amarilla, limpia, mucho más valorada. Bueno, reescribiendo la historia de las abejas. El escenario ya está claro, ¿no?
una necesidad urgente, casi desesperada, de tener una fuente de miel y cera que fuera segura y de buena calidad. Y esto, precisamente, nos trae de vuelta a la pregunta del principio y al documento, a la prueba clave que va a cambiarlo todo. Miren, esta es la línea de tiempo que nos han contado siempre. Llega Colón en el 92, la colonización se expande y de repente, ¡pum!, un salto hasta 1617. Ahí es cuando supuestamente los ingleses traen las primeras abejas. Pero, ¿y todo ese tiempo en medio? ¿Ese gran signo de interrogación? Bueno, ahí se esconde un secreto de más de 70 años. Y aquí está, la prueba reina, el documento que resuelve el misterio, encontrado en el Archivo de Indias de Sevilla. Es una real cédula, o sea, una orden directa del rey de España. Y no puede ser más clara. Escuchen. Real cédula, para que se lleven colmenas de abejas a la isla española, San Juan y Cubagua, por la falta de miel y cera que hay en ellas. Ahí está. Y la fecha de esta orden, 7 de diciembre de 1543. 1543. Con esto, el signo de interrogación desaparece y la línea de tiempo se ve completamente diferente. A ver, es cierto, quizá no tenemos el comprobante de embarque, el recibo que diga 3 colmenas entregadas. Pero la intención oficial, la orden firmada por el rey, eso es innegable. La corona española dio la orden de enviar abejas a América más de 70 años antes de que los ingleses siquiera lo registraran. La historia es otra. Esto demuestra que los archivos están llenos de secretos. Y hablando de secretos y de insectos, los cronistas no solo se fijaron en las abejas. Sus escritos revelaron otros comportamientos del mundo natural que son francamente fascinantes y un poco siniestros. Sí, porque mientras documentaban a las abejas que eran útiles, también se dedicaron a describir a los bichos más peligrosos que se encontraban, y entre ellos, unas avispas en particular les volaron la cabeza por un comportamiento, digamos que macabro. Cronistas de la talla de José de Anchieta o Fernández de Oviedo lo describieron con una mezcla de asombro y horror. Es el ciclo de vida de la avispa parasitoide. A ver si me siguen, porque es de película de terror. La avispa caza a su presa, una araña, una oruga, y no la mata, solo la paraliza. Luego la arrastra, viva pero inmóvil, a su nido. Ahí le pone los huevos encima o adentro. Y cuando las larvas nacen, se comen a la víctima desde adentro, con mucho cuidado de no dañar los órganos vitales para que dure fresca, viva, el mayor tiempo posible. Es brutal. De hecho, este comportamiento es tan perturbador que siglos después le causó una crisis existencial al mismísimo Charles Darwin. En una carta escribió algo como esto, que no podía creer que un Dios bueno y todopoderoso hubiera creado a propósito un bicho con la intención de que se alimentara de los cuerpos vivos de otros. O sea, esta avispa lo puso a dudar de todo. Ok, después de ese desvío un poco oscuro, volvamos a nuestras abejas. Porque esta historia no es solo una trivia de quién llegó primero. No. Se trata del impacto gigantesco, profundo y duradero que tuvo la llegada de este insecto en todo un continente. La introducción de la Apis mellifera, la abeja europea, no fue cualquier cosa. Fue, en toda regla, un evento ecológico masivo. Una especie invasora que transformó los bosques americanos para siempre. De hecho, los pueblos nativos de Norteamérica la bautizaron como la mosca del hombre blanco. Era la señal de que los colonos se acercaban, un presagio del cambio que venía y que ya no se podía parar. Y a nivel económico, el éxito fue rotundo, innegable. Estas nuevas abejas eran increíblemente productivas, unas verdaderas máquinas de hacer miel y cera. Tanto así que para 1772, Cuba ya no solo producía suficiente para sí misma, sino que se había convertido en un gran exportador de cera para México. Al final, se cumplió con creces la orden de ese decreto de 1543. Al final, la historia de la primera abeja en América es mucho más que una simple anécdota. Nos demuestra que la historia está viva, que hasta en los detalles más chiquitos, en algo que damos por hecho, se pueden esconder relatos increíbles. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuántas otras historias como esta, cuántas otras verdades estarán por ahí, en algún archivo polvoriento, esperando a que alguien las encuentre?